Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Roberto Dávila y me tengo el agrado de presentarles este nuevo proyecto que el Instituto Renacimiento de Guanajuato trae para todos ustedes. La intención de este proyecto, como su nombre lo indica, es en búsqueda de la verdad, es presentarles a ustedes nuestra filosofía educativa. Instituto Renacimiento. Bueno, pues empezar, quiero presentar a un invitado con el que estaré platicando un artículo que escribí que se trata de Educando en la Verdad. Ese invitado es el licenciado Hugo Flores Hermosillo. Me permito leer su currículum. Él ha cursado estudios en la Facultad de Humanidades del Seminario Diocesano del Señor San José de la Arquidiócesis de Guadalajara. Posteriormente realizó estudios de filosofía a nivel licenciatura en el Centro de Estudios Filosóficos Santo Tomás de Aquino de la Orden de Predicadores Dominicos en León, Guanajuato. Durante este tiempo ha dedicado sus esfuerzos a la academia, siendo profesor a tiempo completo en diversos centros de estudio de Guanajuato y de la región. Realizó estudios de periodismo de investigación de la Universidad de Guanajuato y la Universidad Veracruzana. Se ha desempeñado como editor y jefe de edición. De hecho, actualmente él es jefe de edición en el Heraldo de León, implementando sus conocimientos académicos y periodísticos en favor de la renovación editorial del rotativo, donde colabora desde hace unos años. Como especial interés de su quehacer, pone principal atención en los temas sociales y el impacto de estos en la seguridad y el desarrollo del tejido social contemporáneo, los efectos de las relaciones internacionales en nuestro país y concretamente en el Bajío constituyen un tema abordado recientemente por sus esfuerzos. Hugo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes este tema. La verdad fue un deleite leer tu artículo y pues muy emocionado de esta nueva aventura que vamos a tener aquí en el Instituto Renacimiento, compartiendo con los alumnos, con los padres de familia, con todas las personas que ven este programa y que van a ser nuestros fans, si Dios quiere, de este proyecto que busca fundamentalmente preguntarse, pues una de las categorías más importantes de nuestra vida, Roberto, la verdad. Así es, así vamos a es. buscar la verdad y vamos a plantar una posición formativa al respecto, que es una de las cosas que siempre me ha encantado del Instituto Renacimiento, que a partir de su planteamiento formativo, a partir de su propuesta formativa, siempre implica los valores fundamentales de la vida desde su orientación católica, que desde su fundación así ha sido. Es una de las cosas que desde hace más de 20 años me ha gustado, me ha impactado y me ha comprometido con el Instituto Renacimiento. Muchas gracias por la invitación y pues gracias a todos ustedes por el favor de su presencia y por el favor de vernos aquí a nosotros. Excelente. Muchas gracias. Hugo, fíjate que sí, una de las cuestiones que nos preocupan mucho en el Instituto Renacimiento es esa como pérdida de valores, de esa dejar a los chavos que se formen solos, que no tengan un guía, que no tengan un acompañamiento de algo que les sirva para poder obviamente ser personas guiadas y que lleguen a ser personas de valor para la sociedad, ¿sí? No en términos de verlos desde un utilitarismo, ¿no? Sino de personas, de ciudadanos, de personas que aporten para su sociedad. Te cuento que pues he acompañado a nuestro director general, a Jorge Dávila, en varias presentaciones que hacemos y me ha gustado mucho una parte que siempre le hice a los alumnos en su primer día de clases y lo he tomado yo también como parte de una actividad que ahora tomo yo, ¿no? Que es preguntarle a los chavos, ¿qué es lo que crees que nosotros buscamos de ti como alumno? Porque siempre la pregunta típica es, ¿qué es lo que buscas de nosotros como institución, no? Y obviamente hay una respuesta y la vamos a aplicar ahorita. Pero ¿qué es lo que busca el Instituto Renacimiento de ti? ¿Sí? Y los chavos se quedan siempre así como que, pues, ¿qué buscan, no? Y dan como respuestas típicas, ¿no? Pues que aprendamos, que sepamos de matemáticas, y algunos hasta no, que paguemos la colegiatura. Dices, bueno, esas son cuestiones que son obligaciones que tienes que cumplir, ¿no? Bueno. Pero lo que buscamos principalmente es que seas
motor de cambio en esta sociedad. Efectivamente, creo que es una de las categorías más importantes, ¿no, Roberto? Al final de cuentas, buscamos formar individuos proactivos Claro. que sean verdaderamente un agente de cambio propositivo y positivo en sus pequeños entornos y después como cascada vaya deviniendo ese bienestar a la sociedad. Al final de cuentas, este tiempo en el que nos encontramos urge desarrollar individuos comprometidos, individuos conscientes, individuos formados, individuos informados, para que entonces a partir de una posición clara, de un proyecto definido, puedan salir a la sociedad y ejercer este cambio fundamental y fundacional que es tan necesario y que le proponemos en las aulas, pero también fuera de las aulas, Exacto. que es una de las partes más importantes de tu escrito, ¿no? Cuando empiezas a describir la parte de la verdad, a definir por qué es importante que hablemos de la verdad, porque empiezas a acotar cuáles son las categorías de verdad que debemos abordar. Hombre, esa parte es fundamental y creo que es la parte más importante y fascinante de tu escrito, y me gustaría pues que nos abonaras al respecto. Te agradezco mucho, ¿no? Bueno, yo como un buen samaritano más que pretende apoyar un poquito y ayudar un poco a esto. Sí es importante ver que vivimos hoy en un mundo que está lleno como de mentira, Hugo. Sí. Es un mundo en el que en la conciencia colectiva básicamente se ha instalado como una narrativa de cosas que, lejos de respetar la dignidad de las personas, hace que la gente pierda esa visión, ¿no? ¿Y a qué me refiero prácticamente? Me refiero a distintos temas, ¿no? Existe una realidad biológica. Sí, una realidad biológica que pues es increíble que estemos discutiendo, ¿no? Que no es y luego cuando discutes o cuando defiendes una posición precisamente de una realidad biológica que existe, lo que hacen es tratar de acallarte o en vez de entrarle a un debate, Bueno, ¿no? Público. Y que es innegable, ¿no? Que es innegable. Y es determinada, Claro. ¿no? Y al final de cuentas empieza a ser cuestionable de una manera incluso nueva, ¿no? Así es. La cuestión es torcer la verdad, ¿no? Relativizarla, y eso es lo más peligroso, es una de las partes que entre líneas abordas muy bien, ¿no? Que es el relativismo epistemológico, Claro. ¿no? Porque al final de cuentas resulta más fácil elaborarme mi propia verdad, Totalmente. que no me haga daño y que esté de acuerdo a mis intereses y a mis propósitos. Y ahí es una aseveración que es real, que es lo que está sucediendo, pero es mi verdad, que no me haga daño. Por Y supuesto. realmente no me hace daño esa verdad, Hugo. Efectivamente, sí, los impactos posteriores inmediatos a esa verdad relativa son catastróficos. Totalmente. Porque llevan no solamente a una involución del individuo, sino a una denigración de la sociedad, que es lo que estamos viendo en muchos lados, ¿no? Y que de repente en esas charlas que tenemos después de las jornadas académicas, podemos decir, hay cosas que le pueden impactar muy escandalosamente a una sociedad, y otras que son verdaderamente determinantes, que las pasa por visto. Claro. ¿No? Y tiene que ver con este relativismo de la verdad. Totalmente. Y que parte de este planteamiento biológico que ya decías, ¿no? En primer lugar, que ya cuando hay todo un discurso que empieza a negar una realidad tan evidente, pues entonces podemos ver hacia dónde va la conclusión, ¿no? Y otra parte que abordo en el escrito, bueno, obviamente lo vamos a ir desarrollando, es otra naturaleza que vemos, que visualizamos, que es una naturaleza humana. Sí. La sociedad hoy también parece que se esforzara en deshumanizar a quien tendría que tener esa etiqueta y en humanizar a quien no tendría que tener esa etiqueta, ¿no? Es una cuestión que es complicada, pero le llaman luego perrijos, plantijas, y a los bebés que vienen en camino, los que están en el vientre materno, no, esos no son seres humanos. Uno, porque interrumpen mis planes, Interrumpen mis porque planes. no están de acuerdo en mi proyecto, en Claro. mi visualizado, entonces
puede prescindir de él, ¿no? Totalmente. Entonces vemos esas realidades que están siendo fuertemente atacadas, y entramos también a otra realidad, que es el ataque a una naturaleza, yo la llamaría como trascendental o divina, Así es. en la que, lejos de buscar el ser humano ser trascendente en cosas importantes, parece que le importara más una trascendencia banal en términos de likes, en términos de buscar el seguidores, de buscar de alguna manera el aceptamiento, pero no por cosas que valgan, ¿no? Sino por cosas que son como muy banales, superfluas, la señorita bailando, el chavo haciendo tonterías, y bueno, creo que deberíamos de buscar que los chavos realmente busquen una trascendencia un poco más real. Sí, fundamentalmente es el planteamiento de reconocernos como criaturas divinas, ¿no? Al final de cuentas estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos la dignidad de los hijos de Dios, ¿no? Entonces, el ponernos en este momento a poner aquí encima de la mesa el tema de la divinidad, el tema de Dios, el tema de la naturaleza divina que nos circunda a nosotros, pues es un tema de por sí polémico, pero necesario poner en la mesa, Totalmente. ¿no? Porque al final, como decías, la trascendencia que en este momento busca una sociedad que está cada vez más apabullando este discurso que estamos nosotros discutiendo, pues busca likes, busca seguidores, busca hacerse viral, busca deshumanizarse en el sentido superfluo, pero superfluo de sentido, valga, ¿no? Exacto. Ausencia de sentido de ser. Y eso es muy peligroso, porque al final de cuentas el sujeto será sujeto tanto cuanto responda a los criterios que la sociedad contemporánea le proponga, ¿no? ¿Cuántos seguidores tienes en tal red social? ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántas placas de ciertos criterios tienes que te brinda alguna plataforma? Y en ese sentido, incluso llegamos a ver una sociedad en la que los seres humanos actuamos únicamente como si fuéramos seres biológicos. Efectivamente. ¿Sí? Y no nos damos cuenta que sí existe una naturaleza que nos lleva a racional, en donde tenemos que ponernos a reflexionar realmente lo que somos para actuar en términos de lo que somos, ¿no? Entonces nos ponemos y nos colocamos, y bueno, hoy hasta se ven personas que se creen perros y personas que se creen jirafas, y exigen aparte que los recibamos como si fueran perros o jirafas, ¿no? Y eso es una situación complicada. Otra cuestión que escribo, Hugo, es y me parece importantísimo, ¿no? Si no conocemos de dónde venimos, si no aceptamos una historia de la que venimos, pues es difícil que podamos nosotros ir hacia un lugar. Y en ese sentido hemos sido bombardeados por historias que de alguna manera se convierten como en leyendas negras de lo que somos. Por supuesto. La historia que tenemos con México es fascinante. Sí. Con el país, desde dónde se formó, de dónde venimos, ¿sí? Me parece que toda esa historia ha sido manipulada, claro, y ha sido contada de tal manera que nosotros mismos, como católicos, como sociedad occidental, lo que buscamos es rechazarla. Sí. ¿Sí? Y perdemos cuestiones como fe, perdemos cuestiones. ¿Por qué? Porque sabemos que esta sociedad se fundó bajo una visión católica. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque fuimos obviamente evangelizados, por supuesto, no conquistados, fuimos evangelizados, claro, por una iglesia católica y por un pueblo español conducido por Isabel la Católica, por el rey Fernando de Aragón, que tenían una visión muy clara. Sí. Y que no solo tenían esa visión clara. Bueno, tenían esa visión clara cuando se enteraron que existían acá. Efectivamente, sí, ¿no? Cuando descubrieron el nuevo mundo, ¿no? Cuando descubrieron el nuevo mundo. Sin embargo, parece que lo que
hacemos es, híjole, no, pues es que llegaron a robar y llegaron a fusilar a los indígenas, etcétera, y no nos damos cuenta de lo que realmente hay, ¿no, Hugo? ¿Qué te parece? Yo creo que esto tiene que ver con el sentido de pertenencia social, ¿no? Ujú. Yo creo que cuando Buscan quitar esa pertenencia. efectivamente, Ujú. la idea es erradicar ese sentido de pertenencia. Yo no sé, Roberto, tú y yo somos contemporáneos, somos de la misma edad. Pero Más buenas. Cuando yo era chico, hace ya algunos Yo también lo era. años, en mi pueblo, yo vivía en un pueblito cercano al lago de Chapala, Ujú. pues todo lo bonito era español. Todo lo bonito. Todo lo bonito, hasta una piedra bonita, decían uno que era una piedra de Castilla, una rosa de Castilla, y todas estas cosas tenían que ver con esa idea de la madre patria, ¿verdad? Ujú. Que al final de cuentas engloba o circunda esta historia nuestra. Al final de cuentas, nuestra historia no es una historia ni 100% indígena ni 100% española, es una historia mestiza. Pues mestiza, así es. Aderezada o articulada con una columna vertebral que es la evangelización, como bien lo habías dicho, ¿no? Entonces, toda esta herencia de la evangelización y de la conquista española, pues tiene que ver con la razón de ser de esta sociedad nuestra que tenemos en este momento, una sociedad católica que habla castellano, que tiene una cosmovisión específica y concreta, y que de unos años a la fecha pues ha habido un esfuerzo por erradicarla, ¿no? Totalmente. Por vendernos un espejito, ¿no? Decir, no, pues es que nosotros somos hijos de la violación, ¿no? Somos hijos del escarnio de nuestros padres indígenas. Y esto no significa que no hayan existido en el momento histórico, pues hechos que fueron Sí, totalmente horribles, ¿no? condenables, ¿no? Pero no era la visión de alguna manera de esto, Por básicamente. supuesto, Sí me parece, ¿no? Que la historia, pues obviamente la tenemos que, obligatoriamente que redirigir hacia donde fue. claro. Así es. No estamos hablando de leyendas rosas tampoco, No, porque no, claro. son encuentros entre culturas que tienen visiones distintas, ¿no? Unos creían en un dios amoroso y los otros creían en el dios del sol, que necesitaba sacrificios, y en el dios de la luna, que también necesitaba sacrificios, y entonces tenías un pueblo azteca que era pues, fuertemente sanguinario, Sí, porque también y y opresor aparte, ¿no? De otras sociedades que eran también poblaciones indígenas así es. y que son las que se unieron precisamente a lo que viene siendo pues, el equipo español, pues, Así es, para tumbar esa opresión, por supuesto. ¿sí? Y que es a partir de ahí que se empieza la evangelización. Todos, la gran mayoría, se convirtieron al catolicismo porque llegaron a evangelizar y llegaron a hacerles creer que hay un Dios del amor, Así no es un Dios de los sacrificios, ¿no? claro. Y otra parte que es importantísima, que es otra connotación del ser humano, es la parte económica. Así es. Y que es vital para esto. Tenemos una sociedad que bueno, no, tristemente no está preparada a lo mejor como para cuestiones económicas, ¿no? Sí. Nosotros como Instituto Renacimiento creemos y aparte promovemos que el individuo, el alumno, salga de ahí para ser motor de cambio. Pero ¿cómo va a ser motor de cambio si no tiene la libertad económica también para hacerlo? Así es. Entonces es necesaria una libertad económica. Cuando hablamos de libertad económica y cuando hablamos de libertad, precisamente hablamos de que el individuo tiene que hacerse responsable de sus decisiones, de sus propias decisiones, de que se puede equivocar, todos nos equivocamos, nadie es perfecto aquí, todos nos equivocamos, y de que si se equivoca, tiene que aprender del error. Así es. ¿Para qué? Para no volverse a equivocar. En ese sentido, vamos, los errores los vamos a seguir cometiendo. El mercado, hablando obviamente de libertad económica, tenemos que hablar del mercado, Por supuesto. ¿sí? No lo podemos ver como un espacio en el que unos se aprovechan de otros, No. sino un espacio en el que
es un espacio de colaboración social entre individuos Sí. que buscan beneficiarse unos de otros. Claro. Y en el que necesariamente una transacción se convierte en un beneficio para los dos. Así es. Uno produce, al otro le gusta lo que produces, lo compra, se beneficia y obviamente al vender el producto o servicio, al recibir el pago de esto, pues, hay un beneficio, ¿no?, económico. Okay. Y es así como la economía crece. A través de interacciones entre individuos se hace y se suma la economía. Es un sumar. Sí, por supuesto. ¿Sí? Pues es complicado porque pareciera que luego no queremos. Sí, al final de cuentas yo creo que hay una serie de mitos alrededor, ¿no? En el que quizá la parte económica se pueda ver desde un punto de vista peyorativo. Sin embargo, el desarrollo de la cultura financiera que el Instituto Renacimiento promueve es muy interesante, porque al final de cuentas estamos inmersos en una sociedad histórica que necesariamente implica este tipo de transacciones y este tipo de desarrollos. Así es. Tener la conciencia y las capacidades para poder desarrollar esta parte, pues es fundamental. Porque como dice el dicho, el dinero no sirve o no te da la felicidad, pero bien que ayuda. Bien que ayuda, claro. Al final de cuentas, dimensionar también el ejercicio económico en su justa proporción, esa es la parte importante del asunto, ¿verdad? El dinero, la capacidad económica, el desarrollo económico no es un fin, es un medio. Es un medio para reivindicar la dignidad humana, ¿no? Entonces, esa parte es la fundamental. No podemos estar peleados con la producción. Tenemos que saber para qué producir y cómo producir y cuál es el papel de toda esta maquinaria fundamental para poder entonces desarrollar. Sin llegar a un extremo que podría yo definirlo a lo mejor como un consumismo esquizofrénico, ¿no? Efectivamente. Que eso sí definitivamente se vuelve en donde todo lo volvemos mercado. Así es. Y se vuelve complicado. Claro. Obviamente. Entrando un poquito al lo que significa la verdad, Hugo. Me parece que la verdad debe de ser algo, como lo explico en el texto, deseable, ¿sí?, por cada individuo, necesario, así es, ¿sí?, y trascendental, sí, obviamente. Si hablamos de deseable, necesario y trascendental, necesariamente, válgame la redundancia, estamos hablando de que el ser humano tiene un origen, como vos lo mencionabas, divino. así es. Sí, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que necesitamos obviamente entender que si queremos educar en la verdad, lo que tenemos que hacer es ayudar a los chavos para que hagan esa búsqueda de la verdad, y la verdad es Dios. Así es. ¿Sí? Y hoy, bueno, pues tristemente hay mucha fuerza en contra de la búsqueda de Dios. Al contrario, es muy fácil decir yo soy ateo. Sí. O lo más fácil de todo, ¿sabes qué? Yo soy agnóstico, Hugo. Sí, claro. Sí, me quedo en la posición intermedia y no me comprometo con la búsqueda de la verdad. Sí. Si estamos buscando la verdad, la posición atea y la posición de deísta, por decirlo así, me parece que son posiciones honestas. La posición agnóstica y quedar ahí no la veo como una posición agnóstica, ¿no? Creo que como escuela católica lo que tenemos que hacer es dirigir a los chavos para que encuentren esa verdad, ¿sí? No estamos hablando de forzarlos a que se conviertan al catolicismo, bla, bla, bla. Claro que lo deseamos, claro que eso es lo que nos encantaría, pero lo que estamos buscando es que a través de la razón, como lo buscaba Santo Tomás de Aquino, ¿no? El hecho de encontrar una total comunión entre lo que es la fe y la ciencia. Sí, así es. No se trata de dar clases de catecismo. No se trata de dar clases de catecismo, para eso estamos aquí con los... efectivamente, para eso hay los recursos necesarios para que cada quien tome su formación religiosa, ¿no? Al final de cuentas es encontrar este punto coincidente en el cual es innegable poder explicar la naturaleza humana sin esta consecuencia divina, ¿no? Claro. Al final de cuentas, en tratar el problema de Dios, si quieres decirlo filosóficamente, ¿no? Es un ejercicio necesario en el proceso formativo del Instituto Renacimiento, ¿no? Porque a partir de plantearnos ese problema,
podemos nosotros dar pie a caer en la conciencia de que Dios es una realidad inherente, necesaria y suficiente en la vida de todo individuo, Claro. ¿no? Y esa parte es fundamental. Y eso se puede discutir a la luz de la razón. Y eso es importantísimo porque otro de los planteamientos que hago es cómo conseguirlo. Sí, y todo el mundo habrá escuchado precisamente en su familia, en la mesa, ¿sabes que aquí no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol? No, le metemos el fútbol, ¿sabes qué? Porque si no vamos a acabar todos peleados, que quien piensa una cosa distinta. Y me parece un problema porque entonces nos hemos negado a hablar de estos temas que son esenciales para la trascendencia. Básicamente, bueno, a lo mejor el fútbol podría quedar un poco afuera, se pone ahí a un ladito porque también provoca pasiones, ¿no? Pero el hablar de estas posiciones, y negarnos a hablar de estos temas, precisamente nos ha llevado a una ignorancia de la que no queremos salir. Por supuesto. Sí. Y es complicado porque entonces te encuentras cantidad de chavos que no tienen la menor idea de lo que quieren, Así es. que están ahí porque sus papás los obligan, que están ahí porque tienen que conseguir el papelito, Así no es. tienen un interés mayor realmente, y creo que a través del diálogo, un diálogo elocuente, un diálogo respetuoso, obviamente podemos platicar de estos temas sin ningún problema. Y tenemos que aprender a platicarlos, por eso es que los llevamos a la mesa. Así es. Los chavos tienen que aprender a tocar estos temas, Por supuesto. ¿sí? Tienen que aprender a decirte lo que piensan, lo que opinan sobre los temas, sin el necesario efecto de salirse de la discusión porque ya se ofendieron o porque ya se enojaron, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Dice la filosofía en lo cotidiano, Roberto, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces, Totalmente. evadir un problema o evadir un tema de discusión implica aniquilarlo completamente, ¿no? Entonces, aniquilar temas fundamentales en la vida y en el desarrollo de un sujeto en formación, pues es peligrosísimo. Totalmente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no tendrá todas las herramientas, todo el andamiaje para después resolver esos problemas en la existencia, ¿no? El problema es que llega un momento de formación de cada uno de los sujetos que dice, bueno, ¿y ahora para dónde voy a ir? ¿No? ¿Qué decisión tengo que tomar? Esas preguntas filosóficas, ¿verdad? De quién soy yo, a dónde voy, para qué quiero hacer, qué sentido tiene todo lo que he hecho, a dónde pertenezco, tiene sentido todo lo que estoy haciendo. Todas esas preguntas podrían zanjarse de mejor manera si nosotros ponemos en la mesa estos temas nodales, ¿no? Totalmente. Y al final de cuentas, negar la posibilidad de discutirlos, pues es mucho más sencillo para la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, esta parte donde tú dices, lo importante es poner estos temas en la mesa, saberlos, descubrirlos, compartirlos y aprender a descubrirlos, aprender a desmenuzarlos poco a poco, es fundamental. Y desgraciadamente nosotros nos damos cuenta en las aulas que, bueno, estos temas no solamente los papás no los tocaron, sino los papás de esos muchachos no los tocaron con sus papás, tampoco, ¿no? Ya tenemos es una cadenita. una circunstancia generacional ahí compleja, ¿no? Totalmente. Entonces, desarrollar la didáctica, desarrollar la estrategia para poder tratarlos, pues es uno de los esfuerzos fundamentales. Este emprendimiento es parte de esa estrategia, ¿no? Y en ese sentido, pues, obviamente la vocación del docente tiene que ser básica para esto, ¿no? Sí. El docente, bueno, podemos decirlo con mucho orgullo, independientemente de que tenemos docentes que podríamos hablarlo de que tienen pensamientos plurales, etcétera. Los docentes que tenemos en el Instituto Renacimiento transmiten sí esa vocación Así es. educativa.
y esa búsqueda obviamente por la verdad. Sí, y la Sí. trascendencia. Y la trascendencia, así es. Y bueno, la intención de todo esto nos lleva obviamente a que el alumno aprenda, herede de nosotros todo este tipo de conocimiento, todo este tipo de deducciones, no sé cómo llamarlas, pero que las lleve obviamente, no nada más las aprenda y ya, sino que las hagan Así es. prácticas. Sí, que no se vuelvan solamente preguntas Ajá. repetitivas, ¿no? Exacto, Preguntas ¿no? que yo sepa que... No, y me aprendí la respuesta, entonces la puedo responder ya, ¿no? Pero no la llevo a una práctica, no la llevo a mi comunidad, no la llevo a mi familia, Así es. no la llevo, y eso es importantísimo, ¿no? Por eso es que hablábamos al principio de ser promotores o motores Así de es, cambio de cambio, en nuestra así es. sociedad, básicamente. Por último, Hugo, o ya casi por último, no, todavía por último, ¿no? Ujú. Pues lo que deseamos es obviamente transmitir ciertos valores morales que son como absolutos, que sí creemos que son absolutos. Sí, hay mucha discusión en el tema, ¿no? ¿Sabes qué? Es que los valores morales han cambiado con el tiempo y hay Sí. sociedades que han pensado que son estos y hay sociedades que piensan que son estos y sin decir que no tiene cierta realidad eso. La verdad es que sí existen valores morales que queremos porque son trascendentales y porque han Sí. sido básicos para que la sociedad, pues obviamente permanezca con el tiempo, Así ¿no? es. Estos valores los podríamos resumir en 4. Sí, Es el respeto a la vida, Sí. estricto. Nadie tiene derecho a quitarme la vida. así Y es. como yo tampoco tengo derecho a quitarle la vida a nadie más. Así es. Sí, ya sea en el vientre materno o en la vejez. En cualquier etapa de la vida, ¿sí? Solo Dios decide en ese sentido. Así es. El otro de valor que es importante y que es absoluto, ¿sí? Lo vemos como definido en la libertad. Una libertad, Hugo, que no es una cuestión de puedo hacer lo que se me pega la gana. No. Es una libertad que tiene que estar acompañada de la responsabilidad. Así es. ¿Sí? Si estas dos palabras no van de la mano, y creo que Santo Tomás de Aquino lo decía muy claramente, ¿no? La libertad la tienes para elegir el bien por sobre el mal. Así es. Así, tu responsabilidad es elegir el bien. Así Si eliges el mal, pues va a haber consecuencias, Por supuesto. ¿sí? Pero tú tienes que elegir el bien sobre el mal. Y como personas que cometemos errores, obviamente muchas veces nos equivocamos. Sí, claro. Y sí está mal equivocarnos, pero es normal que el ser humano se equivoque. Así Lo que es. está mal es quedarnos en el error. Efectivamente. ¿Sí? El otro valor, lo podemos decir, es la familia. Así es. Es la célula básica de la sociedad. Sí. Sin familia no hay perpetuidad de la Así especie, es. por decirlo así. Si la familia pierde ese sentido de educar, si el papá y la mamá pierden el sentido de educar a sus hijos, Así es. se pierde y llegamos a cuestiones como las que tenemos hoy, porque sí ha habido cierta irresponsabilidad, ha habido cierta irresponsabilidad precisamente en la transmisión de estos valores Sí. por parte de las familias, ¿no? Y lo que queremos obviamente es retomar estos valores para irlos fortaleciendo poco a poco Así en es. tema de trascendencia, ¿no? Por último, es el valor de la propiedad. Sí. Dicen por ahí los 10 mandamientos, no los 10, pero algunos, no robarás, Así ¿sí? es. No codiciarás cosas ajenas, Los ¿no? bienes ajenos. Así es, entonces, y trabajarás con el sudor de tu Así frente, ¿no? es. Le dijeron Ganarás tu sustento con el sudor de tu frente, ¿no? Básicamente eso yo creo que es un reconocimiento claro de lo Sí, que es la por propiedad. supuesto. Obviamente la propiedad, tiene que venir acompañada de valores éticos, de valores Claro, por que tendríamos que una formación, aplicarse, ¿no? toda una formación, ¿no? Una conciencia de comunidad, una Así es. conciencia del otro, una responsabilidad, un ejercicio de la paternidad hacia las otras especies, ¿no? La Así es. responsabilidad con el mundo, de no contaminar, de enseñar a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Los actos de misericordia, ¿no? Así es. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, ¿no? Toda esta parte implica, ¿no? Al final. En ese sentido,
Pues obviamente lo que buscamos en el Instituto Renacimiento es a través de proyectos que van de manera transversal, obviamente a las materias que Sí, las materias que todo el van proceso de cursando, formación. etcétera. Que los alumnos no salgan nada más con me saqué un 10 en matemáticas, me saqué un 5 o un 6 en historia, me saqué, sino que vivan estos valores, que los vivan. Así es. El valor del esfuerzo, Sí, claro. básicamente ese valor del esfuerzo me parece que es importantísimo y que tratamos obviamente constantemente de transmitir a los alumnos y hasta cierta medida lo hemos logrado. Tenemos proyectos como la revista Renacer en la que los alumnos se esfuerzan porque ellos son los que llevan a cabo ese proyecto, son los que escriben los artículos, son los que leen los libros o entrevistan a quien leyó el libro, Así es. etcétera, ¿no? Y terminan el cuatrimestre, siempre hay un evento de presentación y lo que hago yo cuando veo esa terminación de proyecto, esa presentación ya del proyecto, es ver caras de orgullo. Claro, porque es la cristalización del esfuerzo, como dices. Exactamente, ¿no? Proyectos también, por ejemplo, tenemos como ese proyecto de intervención social en donde obligamos de cierta manera al alumno, lo llevamos a participar activamente con ese valor que tú hablabas, un poco la misericordia, la ayuda a los demás. El hecho de que vamos a darle de cenar en el hospital a las personas, a los padres que tienen a sus hijos enfermos y hospitalizados, y llevamos a los alumnos, los mismos alumnos nos llevan el material, lo que se requiere para darle de cenar a los chavos, y los mismos alumnos ahí mismo atienden a la gente. No conozco un solo alumno que haya ido ahí, que no haya salido con una cara de, híjole, supuesto, claro. a veces hasta te le dicen, mi realidad es bien distinta y a veces uno cree que tiene problemas y sí los tiene, no hay que disminuirlos, ¿no? Por supuesto. Pero hay que ver más allá de esos problemas. Creas conciencia, ¿no? Conciencia social y conciencia del otro. Totalmente. Y al final de cuentas este proceso de obligación que decían se vuelve un proceso formativo muy interesante, porque al final de cuentas deviene en un proceso solidario. Claro. ¿no? Decir, ay caray, todo lo que estoy aprendiendo a partir de esto, ¿no? Darme cuenta que hay otras realidades más agrestes, darme cuenta que hay personas quizá más jóvenes que yo que están metidas en una cama de hospital, darme cuenta que no hay dinero que ajuste para una enfermedad, una serie de cosas, ¿no? Entonces agradeces la salud, agradeces la familia, agradeces la comida y se vuelve un proceso interesante. Y cuando se da en un entorno académico, educativo, entonces se produce ese proceso mayéutico, socrático, ¿no? Donde el individuo se regenera, se transforma. Por eso, una de las partes más importantes que siempre me ha encantado de la propuesta formativa del Renacimiento es que la educación tiene que ser transformadora. Al final de cuentas, alguien que llega al Renacimiento y egresa al Renacimiento, es un individuo transformado. Esa es la principal intención, básicamente. ¿Por qué? Pues porque queremos vivir en un México mejor. Claro, por supuesto. Queremos vivir en un Guanajuato mejor, queremos vivir en un León mejor, queremos vivir en nuestra comunidad pequeñita, ahí donde estamos, de manera mejor. Así de sencillo, ¿no? Y pues nos preocupa obviamente lo que sucede, lo que nos duele, lo que vemos obviamente. Claro. Pero pues básicamente, y otro proyecto que a lo mejor me atrevería a presumir, aunque todavía está muy pequeño, es en el que participamos, Hugo. Sí, claro. Tú y yo directamente, platícanos un poquito tú de ese. Pues es que no es un coco wash. No, es un coco wash, así es. ¿no? La idea es compartir esta visión antropológica fundamentalmente, donde invitamos a alumnos del instituto y al público en general que se sume con nosotros a unos conversatorios de filosofía que tenemos. Así es. ¿no? Donde tratamos temas fundamentales y analizamos filósofos particulares. Nos planteamos el problema de la vida, el problema del individuo, el problema del hombre, el problema de la muerte, el problema de la vida, el problema de la sociedad encarnizada en la que vivimos, ¿no? Hace un tiempo analizamos un escrito bien interesante emanado de Zygmunt Bauman, ¿no? Toda la parte líquida, amor líquido, sociedad líquida, etcétera, sí. Vida líquida, ¿no? Toda esta parte blandengue en la que nuestra sociedad quiere
quieren meternos forzosamente y nosotros ahí estamos como rebeldes, ¿no? Nadando contra corriente para poder plantear un oasis de reflexión en medio de nuestra sociedad, ¿no? Y les invitamos a que participen, parte que nos ayuden, sí. este proyecto, ¿no? Que nos ayuden a ayudar para que pues podamos entre todos transformar definitivamente esta sociedad. Así es. Hugo, pues qué gusto. Pues un placer. Qué gusto que hayas estado aquí conmigo, platicando, compartiendo. Los invito a que si quieren leer el artículo, bueno, en la descripción del video pondremos el link, la liga para que lo puedan leer. Y bueno, pues hay varios escritos entre tantos que estaremos grabando con cierta periodicidad, Hugo. Claro que sí, nuevamente agradecer a la Arquidiócesis de León, a Radio Cristo Rey, al Padre Marcos, a Carlos, que está aquí con nosotros. Carlos, a Quienes, Jorge, a todo el personal que está aquí también ayudando. Muchísimas gracias. Todos, muchísimas gracias a todos, ¿no? Les agradecemos. Sin el esfuerzo de todos no se puede esto. Hugo también, que estamos ahí en un proceso de formación también para que nos apoye con este proyecto también. Claro que sí, pues muchas gracias y aquí estaremos nuevamente. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego.